Bueno, vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Vamos a empezar con un tema de intestinos. Antes de iniciar con intestinos, les decía que quería comenzar con las arterias mesentéricas. Recordaban que las arterias mesentéricas, tanto superior como inferior, son ramas de la aorta abdominal. Superior va a estar la arteria mesentérica superior, como su nombre lo dice. La arteria cólica media, pancreático duodenal inferior, la arteria cólica derecha, la iliocólica, arterias iliales, es más de una, así como también las arterias yeyunales. Estas 6 ramas van a ser originadas de la arteria mesentérica superior. En este esquema la podemos ver. Vemos que de superior a inferior sale primero la arteria cólica media, luego la pancreatoduodenal inferior, que va a venir a irrigar a lo que es el duodeno y el páncreas, la arteria cólica derecha, esta junto con la cólica media y la iliocólica ya están irrigando lo que es el intestino, los intestinos. Del lado izquierdo vamos a tener las yeyunales y las iliales. Decía, tanto las yeyunales como las iliales van a tener más ramas, ¿salen? Ramas que salgan de la arteria mesentérica superior. La relación de estas, que nada más es una. De las ramas hay una que es importante, es la rama apendicular. Esta rama apendicular se origina de la arteria iliocólica. La rama apendicular vamos a ver que va a irrigar al apéndice. Entonces la arteria iliocólica que saldría por acá, ¿vale? Va a sacar una rama, que es la apendicular, que va a venir a irrigar al apéndice vermiforme. De la arteria mesentérica inferior vamos a tener 3 ramas. La arteria cólica izquierda, la arteria sigmoides y la arteria rectal superior. La arteria cólica izquierda, las arterias sigmoides, que igual van a ser más de unas, miren aquí está, 1, 2 orígenes, y la arteria rectal superior. Ahora sí, entrando un poquito en tema del intestino delgado. El intestino delgado es la sección del aparato digestivo que va a conectar el estómago con el intestino grueso. Inicia del píloro, o sea, va a terminar con la unión iliocecal. Las funciones del intestino delgado principales van a ser 2. La secreción de sustancias y la absorción de nutrientes. La secreción, el intestino delgado va a secretar diferentes enzimas para ir, ¿se acuerdan del quimo? Bueno, para este quimo irlo destruyendo poco a poco, gradualmente, y sea más fácil su absorción. El intestino delgado como tal va a estar constituido en 3 partes. En un duodeno, en un yeyuno y en un ilion. Iniciamos con el duodeno, que es la primera porción de este intestino delgado. Su nombre viene de la palabra 12 dedos. Es llamado así 12 dedos ya que tiene una longitud de aproximadamente 24 a 25 centímetros, que es lo que equivalen a 12 dedos. Esta, como les decía, es la porción inicial, pero también va a ser la porción más corta del intestino delgado. En contraste, va a ser la más ancha y la más fija. Dentro del duodeno vamos a encontrar una característica histológica, son las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner se van a encontrar en la submucosa del duodeno. ¿Para qué van a servir? Bueno, van a servir para producir moco alcalino, y este moco alcalino a la vez va a proteger al duodeno de los efectos corrosivos que vienen del ácido gástrico. El duodeno va a iniciar en el píloro, como se había comentado, y va a terminar, aquí vemos el píloro, y va a terminar en la flexura o unión duodeno-yeyunal, que aquí lo vemos. Entonces, si aquí estaba el píloro, esto ya es estómago. Y si aquí está la flexura duodeno-yeyunal, esto ya es yeyuno. Se describen 3 flexuras importantes. Una flexura superior, que está marcada aquí en verde. Una flexura inferior. Y la flexura duodeno-yeyunal, que habíamos comentado que es donde termina el duodeno. En el duodeno vamos a presentar características que de interior a exterior van así. Van a presentar pliegues circulares, que aquí están marcados también de color verde. Va a presentar una submucosa, una capa muscular circular y una capa muscular longitudinal. Se va a describir en 4 porciones. En una porción superior, en una porción descendente, en una porción inferior y en una porción ascendente. También es común encontrar en los libros de anatomía que estas porciones se describan por números, como primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción.
Iniciamos con la porción superior. La porción superior del duodeno va a ser la más corta, mide aproximadamente 5 centímetros. Esta, como podemos ver, tiene un transcurso más o menos horizontal y se va a encontrar anterior a L1, ¿sale? Aquí estaría nuestra vértebra L1. La porción descendente, esta va a ser un poquito más larga, ya que va a medir de 7 a 10 centímetros. Va a tener un sentido vertical y que va a ir inferior. Su recorrido va a estar al lado derecho de las vértebras L2 y L3. Entonces, aquí teníamos L1, aquí teníamos L2, aquí teníamos L3. Esta va a terminar justo cuando empiece a hacer una curvatura, que es la curvatura inferior. La curvatura inferior va a iniciar alrededor de la cabeza del páncreas. Entonces aquí tenemos la cabeza del páncreas y vemos cómo inicia la curvatura. En la porción descendente vamos a tener dos papilas. Una papila superior y una papila inferior. La papila superior es igual a la papila menor. La papila inferior es igual a la papila mayor. En la papila mayor, que es la inferior, es la más importante, ya que en esta va a estar la ampolla de Vater. A ver, lo que yo veo dentro del duodeno es la papila. Luego está las capas de músculo del duodeno. Y aquí voy a tener ampolla. La ampolla se va a venir a formar de dos conductos. El conducto cístico, que viene de la vesícula biliar y del hígado, y del conducto pancreático principal. Aquí tenemos una mejor imagen del conducto cístico y el conducto pancreático principal. Estos forman la ampolla de Vater y la ampolla de Vater va a venirse a dar en la papila mayor. La principal, les decía, es del conducto colédoco y del conducto pancreático. Pero el conducto pancreático también va a tener un conducto pancreático accesorio que se va a venir a dar sin intersectarse con ningún conducto del duodeno. Tenemos una porción inferior. La porción inferior del duodeno va a tener una posición horizontal. Su longitud es aproximadamente de 6 a 8 centímetros y esta va a cruzar completamente a nivel de L3. Recordando, la primera porción estaba en L1, la segunda porción estaba entre L2 y L3. Y la tercera porción va a estar completamente sobre L3. Aquí, bueno, no quedan muy bien mis rayas, pero necesito que se lo vayan aprendiendo poco a poco. La porción inferior va a cruzar a nivel de la L3 anterior a la vena cava inferior y a la aorta y posterior a la arteria mesentérica superior y a la vena mesentérica superior también. Aquí vemos a la arteria y a la vena mesentérica superior. Vean cómo va a pasar posterior a estas dos. ¿Sale? Pero anterior a la vena cava inferior y a la aorta abdominal. Aquí nada más vemos la aorta abdominal que estaría atrás de esta porción inferior. La porción ascendente, esta va a ser corta, mide aproximadamente 5 centímetros. Esta empieza a la izquierda de la vértebra L3, pero después va a ascender. ¿Se acuerdan que aquí les decía que era aproximadamente L3? Entonces después asciende, ¿sale? Va a venir a quedar a la altura de L2. Dice que esta pasa sobre el lado izquierdo de la aorta para alcanzar el borde inferior del cuerpo del páncreas. Aquí está el cuerpo del páncreas, borde superior y borde inferior. Entonces llega al borde inferior y hace esta flexura, que es la flexura duodeno-yeyunal, donde va a terminar el duodeno. La duodeno-yeyunal va a ser sostenida a través de un ligamento suspensorio. El ligamento suspensorio se va a llamar el ligamento de Treitz, que va a venir a darse más o menos así. El ligamento de Treitz va a estar formado por un fascículo de músculo esquelético del diafragma. O sea que el diafragma va a dar fibras musculares para formar el ligamento de Treitz. Y a la vez una banda fibromuscular del músculo liso del duodeno. Entonces el duodeno también va a dar en su porción tercera y cuarta, que es las fibras, junto con el diafragma, para formar este ligamento de Treitz, que lo va a ayudar a mantener una posición fija, que es lo que les decía. El duodeno siempre va a tener una posición fija. Este músculo suspensorio va a estar anterior a la vena renal, o en otras palabras, la vena renal va a estar posterior al ligamento de Treitz, ¿sí? Aquí si hiciéramos una imagen, la vena renal estaría posterior, pero a la vez este ligamento de Treitz va a estar posterior o va a estar atrás del páncreas y de la vena esplénica. Entonces, si aquí estuviera el páncreas junto con su vena esplénica, el ligamento de Treitz quedaría por atrás. Ahora, la irrigación del duodeno. La irrigación del duodeno va a depender de la porción de que se está hablando.
Afortunadamente sus porciones son fáciles de acordarse. La porción superior y descendente del duodeno se va a dar por las arterias supraduodenales y pancreatoduodenales superior. Estas recuerden que son ramas de la arteria gastroduodenal, que es rama a la vez de la arteria hepática común. Y ustedes recordarán ya que la arteria hepática común es rama del tronco celíaco. Ahora, la porción horizontal y la porción ascendente va a ser dado por la arteria pancreatoduodenal inferior. La arteria pancreatoduodenal inferior es rama de la arteria mesentérica superior. Aquí lo que les decía, del tronco celíaco da 3 ramas. La rama de la arteria hepática común da la arteria gastroduodenal. Esta da 3 ramas. 2 nos van a servir para irrigar al duodeno. La arteria pancreatoduodenal superior y arteria supraduodenal. Y aquí lo vemos en un esquema, cómo da la arteria hepática común hacia la derecha, da la arteria gastroduodenal y esta va a dar 3 ramas, ¿vale? Una rama que es la rama omental o gastroomental, sale derecha, que va a venir a irrigar al estómago, y las otras que nos interesan, que es la arteria pancreatoduodenal superior, que a la vez se va a dividir en una anterior y en una posterior, y en una arteria supraduodenal. Las otras 2 porciones van a ser por la pancreatoduodenal inferior, que es de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior da la arteria pancreatoduodenal inferior para venir a irrigar tanto al páncreas como al duodeno. Y aquí tendríamos ya toda la irrigación. El drenaje venoso. Las venas duodenales acompañan a las arterias y van a drenar en la vena porta hepática. Algunas van a drenar directamente y otras van a ser de manera indirecta. Si lo pudiéramos dividir, la porción superior va a venirse a dar directamente a la vena porta y la porción inferior se va a venir a dar a la vena mesentérica. Finalmente la vena mesentérica va a venirse a dar también a la vena porta. Por eso dice que llega, finalmente toda la sangre va a llegar a la vena porta, pero ya sea que llegue directo o indirecto. Con esto ya le tendemos a esta imagen. Aquí vemos la vena pancreatoduodenal superior y posterior y la vena pancreatoduodenal inferior. Vemos que la arteria pancreatoduodenal superior y posterior, que están acá, vienen a drenar directamente ¿a quién? A la vena porta. En cambio, la vena pancreático-duodenal inferior no se va a dar directo a la vena porta, sino se va a dar directo a la vena mesentérica superior. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí estamos y se dan a la vena mesentérica superior, ¿sale? La vena mesentérica superior después se junta con la vena esplénica y de la vena esplénica junto con la vena mesentérica superior van y dan a la vena porta. El drenaje linfático. El drenaje linfático del duodeno se va a dar a través de vasos linfáticos anteriores, vasos linfáticos posteriores y vasos linfáticos eferentes. Los vasos linfáticos anteriores se van a ir a drenar a 2 diferentes nódulos, a los nódulos linfáticos pancreatoduodenales y a los nódulos linfáticos pilóricos. Los vasos linfáticos posteriores se van a ir a drenar a los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Los vasos linfáticos eferentes se van a ir a drenar a los nódulos linfáticos celíacos. Aquí no encontré ninguna imagen buena. La inervación parasimpática va a ser procedente del nervio vago, ¿sale? Parasimpática por el nervio vago. Y la inervación simpática va a venirse a dar por los nervios esplénicos, tanto mayor como menor, que son del plexo celíaco y del plexo mesentérico superior. También van a dar ramos los plexos parietales. Arrancamos con yeyuno e ilion. El yeyuno e ilion es la porción que sigue después del duodeno. El yeyuno va a estar primero que el ilion. Aquí vemos una imagen del yeyuno y aquí vemos una imagen del ilion. ¿Qué podemos ver? Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. Si ustedes recuerdan, cuando dividíamos el estómago en cuadrante superior izquierdo, el cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Bueno, el cuadrante superior izquierdo decía que abarcaba principalmente el yeyuno, y aquí lo podemos ver en la imagen. Y en el cuadrante inferior derecho ocupaba mayormente el ilion. Aquí también lo podemos comprobar en esta imagen. Más adelante lo vuelvo a explicar. ¿El yeyuno dónde empieza? El yeyuno empieza en la flexura duodeno-yeyunal que veíamos anterior. Aquí está la flexura. Lo que sigue va a ser ya el yeyuno.
Y el ilion, esto es el inicio del yeyuno. El ilion termina justamente en la unión iliocecal, que es donde se conecta el intestino delgado con el intestino grueso. En conjunto, el yeyuno y el ilion miden aproximadamente de 6 a 7 metros. Esto en cadáveres, ya que en una persona viva no es la misma longitud, ya que por las contracciones que se hacen se va achicando esta distancia. El yeyuno aproximadamente constituye 2/5 partes de longitud del ilion, ¿sale? Entonces, si tendríamos 7 metros, 2/5 partes van a ser de yeyuno y 3/5 partes van a ser de ilion. Entonces, el ilion es más largo que el yeyuno. Aquí lo que les decía, el cuadrante superior izquierdo es principalmente el yeyuno y el ilion proximal, pero ustedes recuerden siempre el yeyuno, ya que en el cuadrante inferior derecho se va a dar principalmente la mayoría del ilion. Aunque no existe una línea de demarcación clara entre yeyuno y ilio, tiene características diferentes en toda su extensión. Estas características nos van a dar la distinción si estamos viendo un yeyuno o si estamos viendo ilion. El color. El color en el yeyuno va a ser de color rojo y en el ilion va a ser un rosa pálido. El diámetro va a ser más ancho, aunque son muy parecidos, va a ser un poquito más ancho el yeyuno, así como también su pared va a ser más gruesa y fuerte en comparación con la del ilion, que es delgada y ligera. Va a tener una mayor vascularización el yeyuno en comparación con el ilion. Sus vasos rectos van a ser más largos, que aquí lo podemos ver en el yeyuno en comparación con el ilion. Sus arcadas también van a tener arcadas más grandes en el yeyuno y la grasa va a ser menor, ya que va a haber más grasa en el mesenterio en el ilion. Sus pliegues circulares dicen que van a ser grandes, altos y numerosos en el yeyuno y en el ilion van a escasear. Sabemos los pliegues como en el yeyuno son bastantes, después en el hilio proximal empiezan a haber algunos, pero ya en el hilio terminal completamente desaparecen. Aquí tenemos otro cuadro en donde también lo puse por estos. Como los pliegues son también llamados pliegues de Kerckring y estos van a ir desapareciendo en el ilion y van a ser más abundantes en el yeyuno. Recuerden que estos pliegues son muy importantes para la absorción de todos los nutrientes o todas las sustancias que entren. Entonces, si tiene mayor número de pliegues el yeyuno, ¿quién creen que va a ser la mayor absorción de los nutrientes? Obvio, pues el yeyuno. El ilion ya nada más va a ser más como de conexión, a pesar de que tiene más distancia. Si ustedes recuerdan, este tenía 3/5 partes. Pero, ¿qué pasa en el ilion? En el ilion va a tener mayor nódulos linfoides. Si ustedes recuerdan la histología, estaban las placas de Peyer. Esas placas de Peyer, pues bueno, en el sistema inmunológico son bien importantes ya que son un sistema de defensa innata, sistema inmunitario innato, lo tenemos ya de nacimiento. Entonces nos ayudan contra las defensas. Entonces, si el yeyuno tiene mejor absorción, el ilion va a servir más para defensa. Aquí vemos los pliegues de Kerckring, que es lo que les enseñaba, y aquí estamos las placas de Peyer, que es tejido linfoide asociado a mucosa. Este mesenterio va a tener en forma de abanico, como podemos ver aquí. Función va a ser de unión, o sea que va a unir la pared posterior del abdomen con el yeyuno e ilion. Tiene una longitud de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Esta va a ir de la flexura duodeno-yeyunal, aquí está la flexura duodeno-yeyunal, a la flexura iliocólica. Vamos a ver que el yeyuno y el ilion van a poseer una irrigación de la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior, sus ramas van a discurrir dentro de las hojas del mesenterio. Estas a la vez van a mandar muchas ramas al yeyuno y ilion. Estas ramas se van a unir una con la otra, formando arcadas, que se verían más o menos como un arco, ¿vale? De estas arcadas van a salir otras ramas, que se van a llamar los vasos rectos. Los vasos rectos iban a venir a dar al intestino delgado, ya sea el yeyuno o el ilion. Podemos ver que el yeyuno e ilion son irrigadas por las arterias yeyunales y por las arterias iliales, respectivamente en cada porción. Más o menos lo que te explicaba. De la arteria mesentérica superior sale la arteria yeyunal y la arteria ilial. Estas a la vez van a formar arcadas y de las arcadas se van a formar los vasos rectos. Aquí, por ejemplo, sale la arteria mesentérica superior, luego sale la arteria ilial
de la arteria ya vemos que se forman arcadas, ¿sale? Y de las arcadas, bueno, aquí están más sacadas arcadas, van a salir los vasos rectos. El drenaje venoso se va a encargar por la vena mesentérica superior. Esta siempre va a tener una posición anterior y a la derecha de la arteria mesentérica superior. Vamos a ver que la vena mesentérica superior va a terminar posterior al cuello del páncreas. Aquí está un poquito diseccionado el páncreas. Si hiciéramos su cabeza, luego su cuello, luego su cuerpo, justamente en el cuello, sería más o menos por aquí, es donde va a terminar la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior se va a unir con la vena esplénica. Cuando se unen las dos, van a formar la vena hepática. El drenaje linfático, aquí hay una característica. Van a haber vasos linfáticos especializados, denominados vasos quilíferos. Estos vasos quilíferos son un vaso linfático central en cada vellosidad. Estos van a absorber grasa. Van a drenar en los plexos linfáticos de las paredes del yeyuno y ahílon. Tres diferentes nódulos. En los nódulos linfáticos yuxtaintestinales, los nódulos linfáticos mesentéricos y los nódulos superiores centrales. El nombre que recibe cada uno de estos se le da de acuerdo a la posición en donde estén. Por ejemplo, los nódulos linfáticos yuxtaintestinales van a estar junto a la pared del intestino, van a ser los más proximales. Los nódulos linfáticos mesentéricos van a estar distribuidos entre las arcadas. Y por último, los nódulos linfáticos superiores van a estar a lo largo de la porción proximal de la arteria mesentérica superior. La inervación simpática y parasimpática, ya les había platicado un poquito una manera de recordar las inervaciones simpáticas y las inervaciones parasimpáticas. Siempre las inervaciones o las reacciones simpáticas son reacciones de huida o escape. Y las parasimpáticas son las reacciones de reserva. Entonces, ¿cómo tu cuerpo va a reaccionar a una acción de reserva y cómo tu cuerpo va a reaccionar a una acción de escape o de huida, de peligro, ¿no? Hablando del intestino delgado, en una reacción simpática va a disminuir la motilidad, va a aumentar la contracción de los esfínteres, va a disminuir la secreción de enzimas y va a interrumpir la digestión. En este caso, la absorción del intestino delgado se va a interrumpir. ¿Por qué todo esto? Toda esta disminución de las funciones intestinales tiene un sentido, es disminuir la capacidad de sangre. ¿Se acuerdan que les decía? El intestino está completamente irrigado, ocupa mucha sangre porque necesita muchas funciones. Entonces, en una reacción de huida, lo que quiere es disminuir estas funciones. ¿Por qué? Porque quiere disminuir la sangre. ¿Y para qué quiere disminuir la sangre? Bueno, para que con esta sangre se aumente el gasto cardíaco, o bueno, tenga más sangre el corazón, para que éste pueda bombear y pueda escapar un humano, ¿no? Por ejemplo, estás tú caminando, te acabas de comer unos chetos y llegan y te asaltan. Tú interrumpes esta absorción, le dices a tu cuerpo, bueno, no, tú no sabes, bueno, el cerebro le dice a tu cuerpo, deja de absorber y la sangre que estabas ocupando para la absorción, mándala al corazón para que este cuate pueda correr rápido y pueda escapar. Obvio, en un asalto tú no escaparías, porque si no te van a matar, ¿no? Pero es una reacción natural del cuerpo. Ahora, si tú estás tranquilito, estás en tu casa, estás haciendo nada, estás en una reacción, estás en acciones de reserva, pues bueno, vas a tener mayor motilidad, van a disminuir tu contracción de los esfínteres, va a aumentar tu secreción y va a continuar tu digestión, va a haber mayor absorción. Es por eso que cuando tú estás descansado y tienes reacciones parasimpáticas, te da más hambre, ya que tu cuerpo no necesita tanta sangre en el corazón y en el cerebro para hacer funciones motoras. Entonces, la parte simpática del sistema del yeyuno e ilion va a estar formada por los segmentos medulares de T8 a T10 y la parte parasimpática va a estar formada por el tronco vagal posterior. Iniciamos con el intestino grueso. El intestino grueso mide aproximadamente 1.5 metros. En este lugar se van a formar y almacenar y eliminar posteriormente las heces. Así también del quimo que sobró ya de todos estos procesos que han pasado, se va a absorber la mayor cantidad de agua. En el intestino grueso también va a haber una gran capa que se le llama microbiota. Esta microbiota, en perspectiva, pesaría aproximadamente 1.2 kilogramos.
Esta microbiota, a lo que comúnmente se le llama flora intestinal, la palabra correcta es microbiota intestinal, nos ayuda, como ustedes saben, para la defensa, para tener una mejor digestión, una mejor absorción de los alimentos, ¿no? A la vez, se va a dividir ¿en qué? En 5 partes. En un apéndice, en un ciego, en un colon, en un recto y en un conducto anal. Cada una de estas partes va a tener acciones específicas. Por ejemplo, el colon ascendente va a absorber, esto es más hablando de colon. El colon va a tener diferentes, creo que aquí está, bueno, no está. El colon va a tener diferentes porciones, una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente y una posición sigmoides. Cada una de estas porciones del colon va a tener diferentes funciones. En la función ascendente va a ser la absorción de agua del quimo y la transferencia hacia el colon transverso del material. En el colon transverso también se va a absorber agua, pero también se van a absorber grandes minerales que vengan del producto alimenticio. En la porción descendente solo va a ser de almacén, de las heces. Sale aquí, va a estar, por ejemplo, ahorita a lo mejor tú no tienes ganas de ir al baño, espero. Posiblemente tus heces se encuentren en la porción descendente. Poco a poco van a ir descendiendo, ya sea que vaya aumentando el número de heces acá, o el peristaltismo las vaya descendiendo, y las va a pasar al colon sigmoides. El colon sigmoides va a servir para aumentar la presión a la hora de que tú vayas a defecar, pueda salir las heces a través del recto. El recto nada más va a ser una porción de conducto. Ahora, el intestino grueso va a tener características que lo van a diferenciar con el intestino delgado. Son 4 principalmente. Su calibre. El calibre, como podemos ver aquí en esta imagen y en unas otras, es mayor en el intestino grueso. También vamos a tener apéndices omentales, austros y tenias del colon. Iniciamos con las tenias del colon. ¿Qué son las tenias del colon? Bueno, las tenias del colon son 3 bandas de fibras musculares. Regularmente son de músculo liso. Estas van a estar longitudinales. Es la tenia omental, que está superior, la tenia mesocólica, que está del lado, aquí me equivoqué, es del lado derecho, es viceversa. La tenia mesocólica, que está del lado derecho, y la tenia libre, que está del lado izquierdo. ¿Sale? Estas fibras musculares, ¿para qué sirven? Bueno, sirven para generar el peristaltismo y para ayudar a los movimientos intestinales. Las 3 tenias del colon constituyen la mayor parte del músculo longitudinal del intestino grueso, excepto en el recto. Si te das cuenta, en el recto y ya casi en el sigmoides está ausente de tenias. Ahora vamos a hablar de los austros. Los austros son formaciones saculares de colon situadas entre las tenias. Son estas que se ven como bolitas. Aquí se ven muy bien marcadas. Me encantó esta imagen. Tenemos las apéndices omentales, también aquí marcadas de verde, que son pequeños apéndices o proyecciones, pero son formadas de tejido graso. Iniciamos con la primera parte del intestino grueso. Es el ciego y el apéndice. El ciego dice que es la primera porción del intestino grueso. Es un fondo de saco intestinal ciego. Ya cuando te dice ciego es que no tiene hacia dónde ir. Está ubicado en el cuadrante inferior derecho o también puedes ubicarlo en la fosa ilíaca derecha. Va a estar inferior a la unión de la porción terminal del ilion, la unión iliocecal. Pues aquí está la unión iliocecal, aquí está el intestino, aquí está la ampolla iliocecal. Si tú haces un trazo horizontal, lo que esté debajo de esto es el ciego. ¿Ya vieron? Color de verde. Este va a estar recubierto casi por completo por el peritoneo y no va a presentar mesenterio. Si no tiene mesenterio, no tiene mucha movilidad. Entre el ilion y el ciego, oblicuamente se va a invaginar de manera parcial dentro de él, formando el orificio ilial. Este es el orificio ilial. Aquí está. Entonces, repito, esta es la ampolla iliocecal. Y dentro de la ampolla iliocecal está el orificio ilial. ¿Vale? No es ampolla, perdón, es papila. Papila iliocecal, porque aquí es lo que les decía hace rato. ¿Ya vieron? Hasta yo me equivoco, perdón. Papila iliocecal, y aquí está el orificio ilial, y aquí está la ampolla iliocecal. Aquí está el orificio ilial. ¿Esto qué es? La papila. Papila iliocecal, porque está formado por el ciego y por el ilion. Aquí está la ampolla, porque nada más la ampolla está formada del ilion, ampolla ilial. Y esto es el ilion. Si te das cuenta, tiene fibras musculares de intestino liso, que son el esfínter de la ampolla iliocecal. La otra porción es la apéndice vermiforme.
El apéndice vermiforme es un divertículo intestinal ciego, también no tiene ningún conducto, o sea, llega y ya de aquí te tienes que regresar porque no hay nada. Este se extiende desde la cara posteromedial de la porción inferior del ciego hacia la unión iliocecal. Aquí este no tiene este movimiento, ya que el apéndice vermiforme va a tener muchas posiciones. Su posición más habitual va a ser la posición retrocecal. Esta posición retrocecal sí va a tener una dirección hacia la unión iliocecal. Ahorita vamos a ver. Ahora, el ciego va a tener los pliegues cecales, que son unos pequeños ligamentos que lo ayudan a su fijación. Aquí es lo que le decía. La posición retrocecal. ¿Se dan cuenta cómo si va en dirección a la unión iliocecal? Les digo, hay muchas posiciones del apéndice vermiforme. Es muy común que te pregunten, ¿cuál es la posición más habitual del apéndice? Es retrocecal. De verdad que esta siempre la pregunta. La otra posición que más habitualmente es la pélvica, ¿sale? Que la pélvica es como la imagen que nos ponen aquí. Esta pélvica la ocupan mucho esta posición para hacer los esquemas, ya que se puede ver muy bien. Ya que si fuera retrocecal estaría detrás de esto y no podríamos verla. La apéndice vermiforme va a tener variedad de longitud. Algunas pueden ser más largas y otras pueden ser más grandes. Esta a la vez va a tener un mesenterio triangular que se le va a llamar mesoapéndice. Aquí vemos el mesenterio. ¿Sale? Este va a unir un poquito al ciego y a la porción proximal del apéndice vermiforme. Realmente a toda su posición que esté en contacto con la pared posterior va a estar pegada. Y aquí vemos una pequeña porción del ciego, cómo va a estar unida. La apéndice vermiforme casi siempre está situada profunda al punto que esté entre los 2/3 medios y laterales de una línea oblicua. Una línea oblicua que va desde la espina ilíaca anterior hacia el ombligo. Tú haces más o menos tu línea oblicua y a los 2/3 va a ser el punto de McBurney. Ahí profundo, ¿quién va a estar? El apéndice. Ya sea que en su posición más común, que puede ser la retrocecal, o su segunda opción más común, que es la pélvica. Ahora, si tú vas a escuchar mucho en clínica McBurney positivo. ¿Qué es McBurney positivo? Bueno, McBurney positivo es que está doliendo ese punto. Y si duele ese punto, ¿qué significa? Que posiblemente la apéndice esté inflamada. Entonces, cuando tú hagas la exploración y diga, me duele el abdomen o algo así, vas a ver que hay diferentes signos, el signo de rebote y todo. Aquí te estoy enseñando el signo de McBurney. El signo de McBurney, si es positivo, es porque está doliendo la apéndice vermiforme, porque a lo mejor hay una apendicitis. Ahora, el ciego va a estar irrigado por la arteria ileocólica. La arteria ileocólica es rama de la arteria mesentérica inferior. Aquí vemos un poquito de la arteria ileocólica y ve cómo da rama a todo el ciego. ¿Recuerdas algo que te decía? Sí, espero que sí. De la arteria ileocólica va a salir la arteria apendicular, que va a venir a irrigar ¿a quién? Al apéndice. Entonces aquí está la arteria ileocólica dando sus ramitas, sus múltiples ramas, y después sale una rama, que es la arteria apendicular, que va a venir a irrigar ¿a quién? Pues al apéndice. El drenaje venoso del recto y del apéndice vermiforme, ¿por quién se va a dar? Por la vena ileocólica. La vena ileocólica va a venirse a drenar a la arteria mesentérica superior. La vena mesentérica superior va a venirse a unir con la vena esplénica, y la vena esplénica y la vena mesentérica superior se unen para drenar en la vena porta. Hablando de los vasos linfáticos del ciego y del apéndice, estos vasos linfáticos se van a drenar a diferentes nódulos, a los nódulos linfáticos del mesoapéndice y a los nódulos linfáticos ileocólicos. Dice que los vasos linfáticos eferentes pasan hacia los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. La inervación del ciego y del apéndice vermiforme va a provenir de los plexos simpáticos y parasimpáticos del plexo mesentérico superior. Aquí tenemos el plexo mesentérico superior. Señala, y este va a dar fibras simpáticas y parasimpáticas a el ciego y el apéndice. Las fibras nerviosas simpáticas se van a originar de T10 a T12 del segmento medular, y las fibras nerviosas parasimpáticas van a venir del nervio vago. Seguimos con la siguiente parte, que es la del colon. El colon es la parte más importante porque es la más larga y a la vez se va a dividir. Antes de iniciar, quiero que sepas que el colon va a tener dos flexuras, una flexura derecha y una flexura izquierda. La flexura derecha, aquí, les digo que de repente me confundo yo con las imágenes. No le hagas caso a esto.
La flexura derecha es la hepática, porque aquí está el hígado. Y la flexura izquierda es la esplénica. Ahora, la flexura izquierda siempre va a estar más alta. Y esta va a ser más aguda, pero a la vez menos móvil, en comparación con la derecha, que va a tener mayor movilidad. El colon a la vez se va a dividir en 4 porciones. En una porción ascendente, en una porción transversa, en una porción descendente, en una porción sigmoides. La porción ascendente. Esta va a discurrir hacia el lado derecho del abdomen, obvio, y va desde el ciego hacia el lóbulo derecho del hígado. Justamente va a terminar en donde inicia la flexura cólica derecha. Esta va a ser más estrecha que el hígado. Si te das cuenta, aquí está el colon ascendente y el ciego es más ancho. Esta va a también ser retroperitoneal en el lado derecho de la pared posterior del abdomen. Va a estar cubierto por peritoneo anteriormente y a los lados. Su irrigación del colon ascendente y de la flexura cólica derecha va a ser por las ramas de la arteria mesentérica superior. ¿Cuáles ramas? La rama iliocólica y la cólica derecha. Aquí está la iliocólica. Ustedes recordaban que la iliocólica también daba ramas hacia el ciego y el apéndice vermiforme. Y principalmente de la iliocólica la arteria del apéndice. Bueno, pues también va a dar ramas hacia el colon ascendente. Y también le va a ayudar la arteria cólica derecha. Vemos la arteria cólica derecha, también va a dar ramas para irrigar esta porción ascendente y la porción de la flexura. Hasta aquí termina. El drenaje venoso del colon ascendente va a estar a cargo de las venas iliocólicas y la vena cólica derecha. Estas se van a venir a dar ¿a dónde? A la vena mesentérica superior. El drenaje linfático del colon ascendente se va a ir hacia los nódulos linfáticos epicólicos y a los paracólicos. De aquí van a drenarse a los nódulos linfáticos iliocólicos y cólicos derechos intermedios. Finalmente, de aquí también van a volver a drenarse hacia los nódulos mesentéricos superiores. La inervación del colon ascendente va a ser a través del plexo mesentérico superior. Tanto simpática como parasimpática van a ser de aquí. El colon transverso. Esta es la porción más grande y móvil del intestino. Va de la flexura cólica derecha a la flexura cólica izquierda. Acuérdate que la izquierda está más alta que la derecha. Esta va a contar con un mesocolon transverso. Y si tiene un mesocolon, significa que es más móvil. Su irrigación se va a dar principalmente por la arteria cólica media. Esta arteria cólica media viene por la arteria mesentérica superior. Sin embargo, se puede dar también, o le pueden ayudar otras arterias, ya sea que sea la arteria cólica derecha y la arteria cólica izquierda. La arteria cólica derecha tiene un origen de la arteria mesentérica superior. En cambio, la arteria cólica izquierda va a tener un origen de la arteria mesentérica inferior. Aquí vemos la derecha y la media inferior tenemos la cólica izquierda. El drenaje venoso va a estar a cargo de ¿quién? De la vena mesentérica superior. El drenaje linfático, ¿por quién se va a dar? Bueno, el drenaje linfático del colon transverso va a ir a darse a los nódulos linfáticos cólicos intermedios. Los de estos cólicos medios se van a ir a drenar a los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Los nervios del colon transverso va a ser por parte del plexo mesentérico superior. También, ya vieron que el plexo mesentérico superior va a ser transverso, ascendente y ciego. Pues ya, qué fácil la tienen ahí. Ahora el colon descendente. El colon descendente, va a tener un transcurso retroperitoneal desde la flexura cólica izquierda. Esta se va a dirigir hacia la fosa ilíaca izquierda. Este va a poseer un mesenterio corto. Pasa anterior al borde del riñón izquierdo, se va a pasar anterior al riñón, y en la cara lateral se encuentra el surco paracólico izquierdo. Aquí está el surco paracólico izquierdo y acá estaría el surco paracólico derecho. El colon sigmoides. El colon sigmoides va a tener forma de S, lo que les decía. Este va a tener una longitud variable en cada persona. Se extiende desde la fosa ilíaca izquierda hacia el tercer segmento sacro, donde se va a venir a unir con el recto. El colon sigmoides va a tener la terminación de las tenias del colon, por lo que va a unir que una vez que tú veas que terminan las tenias, inicia la unión recto-sigmoidea, ya que el recto va a estar ausente de tenias. Este va a tener un mesenterio largo, que es el mesocolon sigmoides. La irrigación, tanto del colon descendente como del colon sigmoides, si te diste cuenta, no hablé nada de irrigación, ni drenaje linfático, ni de nervioso del colon descendente, porque es parecido al colon sigmoides. Entonces, la irrigación arterial del colon descendente y del colon sigmoides va a ser a través de la arteria cólica izquierda y la arteria sigmoides. Esto ya va a ser completamente de la arteria mesentérica inferior. Aquí está la sigmoides y aquí está la cólica izquierda. ¿Sale? La cólica izquierda va a venir a dar
hacia el colon sigmoides y hacia el colon descendente. Y la sigmoidea también. El drenaje venoso del colon descendente y del sigmoides, ¿por quién va a ser? Por la vena mesentérica inferior. Esta ya no te tienes que acordar lo que tanto te estuve diciendo acá. Ahora, la vena mesentérica inferior va a desembocar directamente sobre la vena esplénica. En comparación con la vena mesentérica superior, que una se unía con la otra, aquí no. Aquí está la vena esplénica y de la vena esplénica va a venirse a drenar toda la sangre de la vena mesentérica inferior. Entonces, aquí te voy a hacer otro esquema. Mira. Viene la vena mesentérica inferior, ¿no? Vena mesentérica inferior. Uy. De la vena mesentérica inferior va a drenarse a la vena esplénica. Ahora, la vena mesentérica superior junto con la vena esplénica se van a juntar para formar la vena porta. Entonces, ¿ya vieron cómo está un pasito más atrás la vena mesentérica inferior? Ahora, el drenaje linfático sí va a ser mayor aquí, ya que inicia en los nódulos linfáticos epicólicos y paracólicos, después hacia los cólicos intermedios, después hacia los mesentéricos inferiores